mejorando y eso nos da gusto. Y pues es un placer tenerles aquí y vamos ahora a estar estudiando sobre el resentimiento. Entre más se guarda, más daño hace. Y mire que eso lo miramos como cosa que no tiene importancia, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que antes sí, había personas que dicen, ay, es que tú eres muy sentido y no, pero no le ponen atención a la palabra, lo que es realmente la palabra, lo que contiene. Y eso es algo que en esta noche vamos a estar mirándolo más detenidamente, más de cerca, ¿verdad? Y la importancia de que nosotros no guardemos eso en nuestro corazón. Y también lo fácil que eso se puede introducir en nuestro corazón y lo podemos dejar ahí sin siquiera darnos cuenta, nomás como no lo notamos, lo dejamos pasar. Pero esa herida ya queda y hasta que no sea sanada, esa herida sigue ahí, sigue haciéndose más grande, es como una llaga. Se empieza una rosadurita, ¿verdad? Y luego si no se cuida se va infectando, se va haciendo una llaga, y esa llaga va creciendo. Hace muchos años, cuando yo estaba como Adrián, yo creo, conocí era un tío mío, pero en aquel tiempo yo lo miraba así como de lejos porque hasta le tenía miedo. Y tenía sus piernas tan hinchadas que era una sola llaga todas sus piernas. ¿Y por qué? Porque de alguna manera le empezó esa llaga chiquita y le fue creciendo hasta que ya no hallaba él qué hacer. Él nomás se la pasaba sentado en una silla espantándose ahí las moscas porque era todo lo que podía hacer porque estaba tan infectado sus piernas que no. Y allá donde vivíamos no había atención médica. Así que no le quedaba otra al pobre más de estar ahí. Pero ¿cómo empezó esa llaga? Y así es el resentimiento. Empieza con algo pequeñito, pero si no le damos la atención requerida, si no le ponemos atención, se va haciendo más grande. Y la cosa es que ni nos damos cuenta y estamos siendo infectados por eso, ¿verdad? Y eso es algo de lo que vamos a estar viendo esta noche. Vamos a leer Proverbios 18, 19 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice la palabra del Señor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcanzar. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos muestre todo lo que quiere enseñarnos esta noche y podamos recibirlo con la claridad que Él quiere dárnoslo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este mensaje en tus manos, Padre, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, enseñándonos lo que tú quieres enseñarnos esta noche, Padre. Precioso Dios, te lo pedimos, Padre, haz de nosotros buena tierra, que tu palabra caiga, precioso Dios, en nosotros como agua, Señor bendito Dios, en tierra fértil, mi Dios hermoso. Así, precioso Dios, lo ponemos todo en tus manos y declaramos atado y amordazado todo lo que quiera estorbar de cualquier manera, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo que leímos antes, dice, es más fácil derribar un muro que alcanzar al enemigo ofendido. Y es pues cuando el enemigo se ha ofendido, ¿verdad? Está resentido. Yo quise saber qué quería decir alcanzar, porque ya ve que en el versículo, en la traducción de la Reina Valera decía alcanzar. Y yo dije, pues, ¿qué es lo que quiere decir eso? Y eran los campamentos que estaban bien cercados, que no podían llegar a ellos, o también las casas de las personas como del ejército, que las tenían bien cuidadas, bien fortificadas para que no llegara nadie a tocarlos, que no nadie los alcanzara. Mire qué nombres ponen, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir, para que nadie los alcance, para que nadie pueda hacerles daño. Así dice que la palabra que está en el corazón o de la persona que está enojado, que está tan cerrado, tan herméticamente cerrado, que nadie puede penetrar a ese corazón. El resentimiento es un disgusto, una pena causada por algo que se considera una falta de afecto o de desconsideración. Resentimientos son sentimientos negativos mantenidos en la conciencia o en la afectividad, o sea, en las emociones, contra algo o alguien. Estas causan una serie de desajustes emocionales como dolor, venganza, desprecio, marginación, entre otros. Estas cosas son las que causa alguien que tiene
problemas de resentimiento. Alguien que recibió una ofensa por allá, quizás cuando era pequeñito, alguien le hizo un desaire, una ofensa, alguien le lastimó, aun cuando era chiquito. Y aquello se quedó dentro del corazoncito del niño. Y esa herida hizo que se fuera agrandando y se fuera infectando. Y como el enemigo es un astuto, él conoce la vida de cada uno, porque él está atento, dice la palabra de Dios, que él está como león rugiente, viendo a quién devorar, o sea, atento a todos los movimientos, atento a todo lo que decimos, atento a todo lo que hacemos. Él no puede meterse dentro de nuestra mente, ni mirar nuestro corazón, él no puede hacerlo, pero está atento a nosotros, y como nos conoce desde el día que nacimos, él nos conoce y nos ha ido mirando de cerquita a saber cómo nos atrapa, cómo nos hace caer del propósito de Dios. Ese es su propósito de Él. Eso es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Mirar cómo nos derriba, cómo impide que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Entonces Él va mirando como si a aquel niño le hicieron un desaire y le hicieron algo que aquí le dicen bullying, ¿verdad? Pero allá le decían que alguien lo humillaba, que alguien lo despreciaba. Entonces ese niño ya tiene aquella cortadita en su corazón. ¿Para qué? Para que el amor se le salga, porque ya está resentido. Hace mucho tiempo nos dieron la definición de lo que era resentido. Es algo que está craqueadito. Cuando uno pone contra la luz algo que se puede romper, como una vasija de barro o una vasija de fierro, ¿verdad? De metal. Cuando se le hace la perforación, lo pone contra la luz y se mira el clarito. Ya sabemos que a esa vasija no le podemos echar agua porque se le va a salir. Pero en cambio, si la vasija, aunque esté abollada, la ponemos contra la luz y no se le mira ningún clarito, quiere decir que la vasija está buena y le podemos echar agua y la va a detener, le podemos echar cualquier líquido. Pero cuando la persona o cuando la vasija está resentida, está agujeradita, pues se le va a salir lo que le pongamos. Y de esto es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad? Que eso es lo que causa el enemigo en el corazón de cada persona. Cuando desde chiquitos él va aprovechándose. Y mire cómo lo hace, que el enemigo es bien astuto. Él mira qué papás deseaban aquel embarazo, deseaban aquel niño. Entonces ese niño va a nacer con amor, van a ser rodeado de amor, porque los papás deseaban el niño, los abuelos deseaban el niño, los tíos deseaban el niño. Entonces ese niño nace rodeado de amor, está protegido por el amor. Como decía el canto, que ha sido liberado por el amor de Dios. Se siente protegido, cercado por el amor de Dios. Pero en cambio, un niño que nace y sus papás no están en el tiempo no desean tener el hijo en aquel tiempo por X cosa, lo que sea. Ya ese niño nace con ese resentido dentro de él, ya trae ese resentimiento. Por eso es que los niños cuando están chiquitos, hay niños que lloran tanto, lloran y lloran y lloran y no tienen nada. Quieren que los cargue, que los cargue, que los cargue uno, pero es la necesidad que ellos tienen del amor, de cubrirse, de llenarse de ese amor. Entonces cuando nosotros miramos eso, pues sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Pero en este día queremos mirar para dentro de nosotros, porque es muy fácil para que yo le mire las faltas a la otra persona, pero eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que yo me mire dentro. ¿Qué es lo que yo vengo cargando? ¿Qué hay dentro de mi corazón? Y si ha habido por allá en algún tiempo alguien que me hizo un resentimiento y no lo he sacado, el Señor quiere que lo saquemos, porque el Señor no quiere que sigamos con dolor. No quiere que sigamos sintiéndonos mal. Él quiere que nos sintamos libres, como decía el canto, libres. Él nos ha hecho libres de las ataduras, libres del dolor. Pero para esto tenemos que mirar nuestro corazón. Ya el Señor lo hizo todo, Él ya provió todo para nuestro bien. Él ya envió a su Hijo ya pagó aquí por nuestros delitos y pecados, fue crucificado, derramó su sangre, nos envió a su Espíritu Santo para que nos revelara la palabra. O sea, Él ya lo hizo todo. Ahora lo que nosotros necesitamos es alinearnos a lo que Él quiere y empezar a decirle, bueno, Señor, yo tengo esto y esto, ahora ayúdame a sacarlo, porque yo no sé cómo sacarlo, yo ni sé cómo entró, quizás ni cuenta me di cómo entró, pero ahí está.
Entonces vamos a ver Lucas 15:12. Y esta es la historia del hijo pródigo. Y en esta historia vemos clarito cómo se desarrolla el resentimiento en una persona. Y cómo que entre más lo dejamos ahí, más daño va haciendo un hueco más hondo. En Lucas 15:12 nos dice la palabra del Señor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Mire, este padre tenía 2 hijos. El más chico de ellos le pidió la herencia que le tocaba. O sea, dijo, antes de que mi papá, quién sabe cuántos años vaya a vivir más, pues mejor de una vez que me dé lo que me toca y yo voy a disfrutarlo. ¿Para qué voy a estar esperando hasta que mi papá se muera? Entonces él vino y le dijo, con aquella, ¿verdad? Desvergüenza diríamos, ¿verdad? Viene y le dice: papá, yo quiero que me des la parte de tus bienes que a mí me corresponde. O sea, eran 2 hermanos y dice la Biblia aquí, dice que el padre les repartió. O sea, a los 2 hermanos les dio la parte que les tocaba. Leemos en la traducción lenguaje actual y dice: un día el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. O sea, el padre la repartió en sus 2 hijos. Quédense con eso en la mente, que el padre le repartió a los 2 hijos. Y vamos a ver más adelante lo que dice. Si no perdonamos y dejamos ir libres al que nos ofende, nos lastimamos causándonos daño, dolor, vergüenza. Se vuelve un rencor que es un sentimiento de enojo por algo pasado. Y es lo que decía, es algo que ya pasó. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó, es pasado, pero estamos atados al pasado, no lo dejamos ir. El sentimiento de la ofensa se puede volver en odio, en antipatía, en deseos de venganza, y como nos lo muestra ahí, ¿verdad? Vamos a verlo de cerca en lo que pasó con el hijo pródigo. En Lucas 15:25 nos dice la palabra: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Por qué fue que oyó el hijo mayor la música y las danzas? Bueno, porque cuando el padre le reparte sus bienes a los 2 hijos, el más chiquito, que era el que los estaba pidiendo, se va lejos de esa ciudad llevándose todo su dinero. Y él va y se va en fiestas, en vagancia, y gasta todo su dinero por allá. Y el grande se queda con el papá. Y se queda con el papá, pero mire qué curioso, él no reclama la herencia que su papá ya le dio. Él se sigue ahí como el papá es el dueño de todo y él se sigue como si él no fuera dueño de nada. Eso se ve como muy buena gente, ¿verdad? Que el hijo era muy responsable, el hijo amaba mucho a su padre, pero vamos a ver lo que pasa más adelante. Cuando viene el hijo que se va, el menor, se gasta todo su dinero. Cuando se encuentra por allá y ya no tiene dinero. Y entonces estas personas eran judías, ¿verdad? Ellos son personas que cuidan mucho en dónde se meten. Para ellos los cerdos es algo abominable. Es lo más bajo que hay. Alguien que cuide cerdos es como un esclavo. Ya no tiene ningún valor, porque el esclavo en aquel tiempo, y todos los tiempos, es un esclavo. No tiene derecho ni a días libres, no tiene derecho a salario, no tiene derecho a acostarse a la hora que, digamos, trabajar 8 horas y luego, no. El esclavo era esclavo por todo el tiempo. Si le placía al amo que no durmiera en toda la noche, se tenía que quedar despierto toda la noche. Por eso el cuidado de los cerdos se lo daban a la persona de más bajo rango, ¿verdad? O sea, era un esclavo. Pues este muchachito que pidió su fortuna, viene y se la gasta todo y se encuentra cuidando cerdos porque ya no había más nada para él. Ya nadie le daba trabajo en ninguna parte y el único trabajo que le dieron fue cuidar los cerdos. Cuando llegó a cuidar los cerdos estaban comiendo y a él se le antojaba la comida de los cerdos. Imagínense ustedes, una persona que había tenido tanto capital en sus manos, es como el que se gana la lotería, ¿verdad? Y luego ya queda sin nada. Él había tenido tanto dinero en sus manos y ahora estaba sin nada de dinero. Cuando él está en esa situación, él se acuerda de que en la casa de su papá había mucha comida, que aún los peones, decía él,
comían mejor que los cerdos. Y entonces él dijo, bueno, me voy a regresar a la casa y voy a pedirle a mi papá que no me tome como si fuera yo su hijo, que me agarre como un peón, como a un trabajador, que me dé trabajo nada más para yo tener que comer. Y con esa actitud él venía de regreso a su casa. Y cuando el padre lo mira, el padre se pone lleno de gozo y de alegría, y el padre lo encuentra y bueno, hace que los siervos, los criados le lleven y le den ropa limpia, que lo bañen, y que hasta le puso anillo en el dedo, dice la palabra. Y bueno, cuando manda que hagan fiesta, que le maten un becerro gordo y que hagan una fiesta, y por eso tienen la música. Y cuando el otro que estaba trabajando en el campo escucha que hay música en su casa, dice, ¿qué está pasando en la casa? ¿Por qué está esa música? Entonces viene uno de los criados y le dice, oh, bueno, es que tu hermano, el que se fue y se llevó la mitad de los bienes de tu papá, regresó. Y tu papá está tan contento porque está aquí. Y por eso es que está la música. Y vamos a seguir con la historia aquí. Y leemos en Lucas 29, 15, 29, y dice la palabra, mas él respondiendo, no habíamos leído la traducción lenguaje actual, ¿verdad? El 15:25 en la traducción lenguaje actual dice, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó se acercó a la casa y oyó la música y el baile. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por ocasionarle alguna ofensa, algún daño o sufrimiento que lo ha herido, y esta persona manifiesta palabras hostiles y actos también hostiles hacia la persona que le ha ofendido, que le ha dañado. Ahora sí leemos Lucas 15:29 y dice, mas él, o sea, el hijo mayor, cuando viene el padre a explicarle, porque el hijo mayor se queda afuera y no quiere entrar, está enojado, entonces el padre viene a explicarle por qué es que hizo la fiesta y le dice, dice el versículo, dice, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire qué tremendo. Leímos, ¿verdad?, que les había repartido a los dos. La herencia había sido repartida equitativamente, o sea, iguales a cada uno. Pero el hijo mayor se quedó con su padre y siguió como si su padre fuera el dueño de todo. Él todavía consideraba que todas las cosas eran de su padre. Cuando su hermano más chico regresa, el grande estaba lleno de resentimiento. ¿Por qué se había resentido el grande? Porque él quizás sentiría que cuando se va y se lleva todo lo que le quitó al padre, había sido injusto, porque él se había quedado con la responsabilidad de trabajar, no solo para él, sino para cuidar lo que había dejado para el padre. Y luego que venga y que le maten el becerro más gordo, eso le parecía una injusticia. Y él estaba resentido, estaba dolido. Él no quería que su hermano menor regresara de esa situación. Quizás que querría que cuando viniera su hermano, su papá lo castigara, lo regañara y lo mandara al chiquero por allá donde estaban los cerdos. Yo no sé qué quería, pero él estaba muy enojado. En la traducción lenguaje actual dice, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Mire lo que estaba reclamando. Ni siquiera le había dado un cabrito cuando él era el dueño de todo. Todo era de él, si ya el padre se lo había dado antes. Muchas veces nosotros hacemos eso. Estamos tan resentidos que no podemos mirar todas las cosas que ya Dios nos dio. Y estamos mirando lo que no tenemos. Pero ya Dios nos lo dio, ya Dios lo provió para nosotros, pero por estar a veces enojados, por estar resentidos, no estamos mirando lo que Dios nos ha dado. El resentimiento es un enojo no expresado que la persona reprime durante años. El resentimiento guía a la persona por un proceso progresivo de deterioro físico y emocional que termina afectando todas sus relaciones.
conduciéndolo por el camino de la queja y de la murmuración. Eso es, a ese camino lleva el resentimiento, a que la persona se esté quejando, se esté murmurando siempre. Siempre tiene una queja, siempre tiene algo por qué enojarse. Como me dijo alguien una vez, yo no busco quien me la haga, ni solo quien me la pague. Porque ya la persona está con ese resentimiento que busca el momento para sacar su ira, para sacar su enojo, para sacar su coraje. Aunque sea injusto, aunque la otra persona no le haya hecho nada, pero pues dicen es más mejor sacar lo que traigo y después pido perdón, aunque ellos no piden perdón porque están tan enojados, están tan llenos de rabia. En Lucas 15:30 nos dice la palabra del Señor: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar el becerro más gordo. Fíjese qué coraje tenía el hijo más grande. Cuando viene tu hijo, dice, que ha hecho consumir tus bienes, o sea que se acabó todo lo que te quitó. Tú le das el becerro más grande, el más gordo, el más bonito. Él tenía coraje, ¿verdad? Y resentimiento, enojo tenía en contra de su hermano grande y también en contra de su papá, porque estaba sintiendo que aquello era injusto. Le estaba quitando a él el becerro grande y lo estaba matando para su hermano. ¿Cómo iba a hacer semejante cosa? En la traducción lenguaje actual dice: y ahora que vuelve ese hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Mire, él no sabía exactamente cómo se había gastado el dinero, ¿verdad? Pero él rápido dijo que con prostitutas. O sea, ahí estaba ya, él estaba murmurando, aparte de que se estaba quejando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se sentía muy enojado. El resentimiento es un dolor moral que se produce en la conciencia como una ofensa. La persona que lo sufre no logra olvidar esa ofensa, de manera que lo vuelve a sentir y a vivir una y otra y otra y otra vez. Conocí a una persona que había sido engañada en sus primeros años de casada y ya tenía como 50 años de casada, ya todos sus hijos habían crecido y todo, y ella viene y le plantea el divorcio a su esposo y los hijos vienen: pero mamá, no lo puedo olvidar, lo que me hizo tu padre en aquel tiempo no se lo puedo perdonar. Ya habían vivido una vida juntos y todavía estaba pensando en lo que le había hecho en aquel tiempo. Lo estaba viviendo y por eso era que ella seguía en esa situación. Que la persona llena de resentimiento se llena de rencor, deseos de venganza y hasta de crueldad. Eso es algo que produce el resentimiento, produce crueldad. Ya no tiene conciencia la persona si va a lastimar a alguien inocente. Ya no se preocupa por eso, nada más suelta lo que trae dentro y a veces ni cuenta se da. Y a veces dice: yo no hice nada, yo no dije nada, pero sí dijo y lastimó, pero no se dio cuenta, porque ya está tan dañado que estás padeciendo así. En Levíticos 19:17 nos dice la palabra del Señor: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Mire qué palabra tan clave es esa. Dice que razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. O sea, la persona que hizo el daño, esa era la del pecado. ¿Cómo participamos en el pecado del otro? Guardando el resentimiento, guardando el enojo, guardando el coraje. Ahí nos estamos haciendo partícipes con la persona que nos hizo el daño. Ahí estamos poniéndonos casi como al mismo nivel. Ya el Señor tiene que corregir a los dos. Tenemos aquí 8 características de las personas resentidas. O sea, son cosas que manifiesta una persona que tiene resentimiento. Y como les dije antes, no es cosa de mirar a qué persona, fulanito tiene esto, manganito tiene el otro. No, es más bien mirar para dentro de nosotros, porque nosotros podemos a pedirle al Señor que nos sane a nosotros y podemos orar por las otras personas, pero no es tanto eso lo que el Señor quiere, porque dice la palabra del Señor que tenemos que sacar la viga de nuestro ojo para poder sacarle la pestañita al ojo del vecino, al ojo del hermano.
Entonces es más bien mirarnos a nosotros mismos y revisarnos que no haya nada de esto en nosotros, porque eso le estorba a Dios y le estorba a nuestro crecimiento, le estorba a nuestra relación con Dios y también nos estorba en nuestras relaciones los unos con los otros, porque aún si no nos damos cuenta, nuestras actitudes pueden ser hostiles, pueden ser crueles, pueden dañar a otras personas sin que nosotros lo queramos. Yo me he encontrado con gente que desata pleitos por donde va pasando sin que haya razón por ello. ¿Por qué? Porque son personas que están muy dañados y eso es lo que van causando. Entonces aquí tenemos las 8 características. El número 1, dicen que perdonan pero no olvidan. Y la persona que dice yo perdono pero no olvido, realmente no perdonó nunca. Porque no es que se va a olvidar el daño que se hizo. Lo que pasa es que cuando perdonamos de la manera que Dios quiere, el Señor está sanando nuestro corazón. Y sana el corazón, entonces cuando nos acordamos de la ofensa, y nos acordamos no porque lo queramos recordar, sino que cuando viene el caso de que una persona está sufriendo aquello mismo que nosotros pasamos, nosotros le podemos decir, mira, yo pasé por esto mismo, pero el Señor de ahí me sacó, de ahí me sanó. Entonces, de esa manera es que nosotros recordamos aquello, no para echarle en cara a la persona lo que nos hizo, no para recriminar a nadie, sino únicamente si eso le ayuda a otra persona a salir de aquella situación. Cuando nosotros perdonamos, ya no hay dolor en nuestros recuerdos. Cuando todavía hay dolor en nuestros recuerdos, todavía no hemos perdonado, por decir así. Si yo me acuerdo de lo que me hicieron y todavía me duele, ahí todavía falta perdón. Si yo miro la persona que me hizo daño, como estaba mi hijo, como el mediano estaba yo creo como el niño chiquito, y estaba, y como unos 4 años después, me parece, estaban viendo una película que habían hecho cuando estaba a esa edad y él todavía tomaba biberón en ese tiempo cuando estaba más chiquito. Pero habían pasado como 4 años y luego estábamos viendo el video y luego dice, esa mujer. Y le dijimos, ¿cuál mujer? Esa mujer se llevó mi biberón. Habían pasado como 4 años ya. Y él se acordaba de que esa mujer le había llevado su biberón. O sea, él se sintió lastimado, se sintió ofendido por esa acción. Como que le robaron, le quitaron, ¿verdad? Y él se sentía de esa manera y por eso dijo, esa mujer. Y así nos pasa, ¿verdad? A veces miramos a alguien, rapidito nos llega el recuerdo de algo que nos hizo, de algo que vimos que no nos agradó. Número 2, no aprenden del pasado. El pasado es para aprender y seguir adelante. Soltar el pasado porque es pasado y no es presente, es pasado. Y ya lo que nos afecta del pasado en el presente es porque nosotros lo traemos, porque nosotros no queremos soltarlo, porque nosotros no queremos olvidarlo. Como esta mujer que no quería olvidar su pasado, no quería dejarlo ir y lo estaba trayendo a su presente, estaba causando el caos del divorcio en su casa, en su familia, no estaba pensando en sus hijos, en sus nietos, no estaba pensando en nadie, ella estaba pensando en lo que llevaba dentro, en el rencor. Ya no quiero seguir viviendo con este hombre, ya no le quiero calentar las tortillas más. Eso era lo que ella estaba pensando, ¿verdad? Número 3, salud. Número 3, piensan que nunca se equivoca. Esta es otra característica. La persona resentida piensa que siempre está bien, nunca se equivoca. Número 4, todo es blanco y negro para ellos. No hay entremedios, no busca, bueno, es que esta persona se portó así porque a lo mejor tenía un día malo, a lo mejor no le estaba yendo bien, algo le estaba pasando, quizás no oró suficiente o algo así. No, hizo lo malo y es culpable y es digno de juicio porque ellos todo lo miran así, blanco y negro. Extremistas, ¿verdad? Son orgullosos, nadie les puede decir nada. Y ese es el 5. El 6 es siempre quieren tener el control, quieren que se haga como yo digo, cuando yo digo y como yo quiero. Y eso debe de ser así. Número 7, se ofenden fácilmente. Son personas que agreden, pero cuando algo les toca, por más chiquito que sea con un papelito, se lastiman y se hieren. Es como si les hubieran hecho una lastimadura bien grande. ¿Por qué? Porque ya tienen la llaga, ya tienen el daño. Entonces, cualquier cosa, imagínese cuando se lastima uno, que ya tiene una herida, cualquier cosa que le toque esa herida lo que duele. Duele muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está ahí el daño. Entonces, estas personas son
extremadamente sensibles a que alguien les haga cualquier desaire, a que alguien les haga cualquier daño. Número 8, siempre creen tener toda la razón, ¿verdad? Ellos creen que lo saben todo y que todo es como ellos dicen y así debe de ser porque ellos lo dijeron. Para no darle cabida al resentimiento en nosotros, tenemos que, número 1, perdonar al que nos causó daño. Ese es el número 1. Es lo más importante que debemos hacer, perdonar. Es la manera de despojarnos de ese daño. En Lucas 15:32 nos dice la palabra del Señor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu herido se había perdido y es hallado. En la traducción lenguaje actual dice, como no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos con el regreso de tu hermano, es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Esto era el pensamiento que tenía el padre, ¿verdad? Él de esa manera pensaba. Mire, si nos ponemos a pensar, ¿cómo no sufriría el padre cuando el hijo vino a decirle eso? ¿Cómo no se sentiría lastimado, dolido? Ni se espera que me muera y ya me está pidiendo lo que no es de él. El padre se tuvo que haber sentido lastimado, herido. El padre se tuvo que haber sentido resentido, ¿verdad? Pero él no le dio paso al resentimiento. Para él era más grande la alegría de ver que el hijo venía. Él perdonó todo. Perdonó lo que le hizo. A él no fue a reclamarle, oye, que ¿dónde te gastaste el dinero? ¿Y qué le hiciste a todo lo que te di? Él no fue a preguntarle nada de eso. Él solo lo abrazó y hizo fiesta porque estaba contento, porque para él era un hijo perdido, pero ahora lo estaba recuperando. Y eso es lo que en nuestro corazón debe de haber, ¿verdad? Querer recuperar la sanidad que nosotros hemos perdido. Número 2. Es pedirle a Dios perdón por todo resentimiento que ha guardado nuestro corazón. Esas cositas que hemos guardado y aún sin darnos cuenta, pero que ahí están. Nosotros podemos pedirle al Señor perdón para que Él nos perdone y nos libere de eso. Porque mire lo que pasa cuando nosotros no hacemos eso. Dice en Hechos 8:22, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Con esa clase de arrepentimiento tenemos que venir con ese deseo intenso de que Dios el Padre nos perdone, porque decir Señor perdóname nomás así no, es realmente ir ahí a donde sufrimos la ofensa, perdonar a la persona que nos ofendió y también pedirle a Dios perdón por haber guardado ese resentimiento, porque eso no era agradable a Dios. ¿Por qué es que no es agradable a Dios? Porque Dios nos manda a perdonar a todos. Dice la palabra que hasta 70 veces 7 diarios tenemos que perdonar a las personas. Ahora cuando guardamos rencor ya estamos pecando en contra de Dios. En la traducción lenguaje actual nos dice el versículo que leímos antes. Dice, claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. Hay que pedir perdón al Señor porque no hay otra manera de ser restaurados, no hay otra manera de quitarnos la carga injusta que otra persona nos puso. El tercer inciso es bendecir al que nos causó daño cada vez que nos acordemos de él o del daño que nos hizo. Cada vez que tengamos memoria de aquella persona, bendecirla, pedirle a Dios que le bendiga, que le guarde donde quiera que se encuentre. De esa manera nos aseguramos de que ese rencor no vuelva a crecer en nosotros. En Mateo 5:44 nos dice la palabra del Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En la traducción lenguaje actual dice, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Mire qué tremenda es la palabra, ¿verdad? Bien clara. Tenemos que orar por aquellos que nos han maltratado, por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que nos han lastimado, porque verdaderamente muchas de las veces la persona ni siquiera se da cuenta el daño tan grande que hace, porque quizás esta persona que nos lastimó, esta persona que nos hirió, está bien herida, está bien lastimada,
y quizás ni cuenta se dio del daño que nos hizo y voltea para atrás y dice, yo no sé por qué están enojados conmigo si yo no les hice nada. Y en su mente, él piensa que no hizo nada. ¿Por qué? Porque está tan dañado, tan lastimado, que para él es lo normal causar daño y lastimar. Decir palabras duras, decir palabras que ofenden. Las personas vengativas son personas rencorosas que no pueden perdonar. Al no perdonar viven anclados en el pasado, lejos de su presente, que es donde está el bienestar de la persona. Cuando la persona está anclada en el pasado, sigue viviendo el pasado tormentoso y no puede vivir el presente que Dios le da. Como esta mujer que estaba viviendo en lo que había pasado y no podía disfrutar de que ahora tenía sus hijos grandes, que tenía sus nietos, tenía la familia más grande. Ella no podía disfrutar de todo lo que Dios le estaba dando por estar pensando en lo que había pasado hacía muchísimos años, que a lo mejor ya la otra señora ya se había muerto, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero estaba ahí todavía metida, pegada a ese pasado. Y ese pasado es el que está dañando y el que está lastimando, y por eso es que necesitamos soltarlo, necesitamos deshacernos de él. No somos conscientes del beneficio tan grande que recibimos al perdonar. Perdonar es la clave para nuestro equilibrio y nuestra sanidad espiritual, emocional y física. Cuando nosotros perdonamos, restauramos nuestra comunión con Dios, y cuando nuestra comunión con Dios es sana, nosotros podemos llegar a Él, a su presencia a través de la obra de Cristo a cualquier tiempo. Cualquier necesidad que tenemos, Señor, ayúdame en esto, ayúdame acá, ayúdame allá, y el Señor está listo para ayudarnos. Fíjese que el Señor es tan bueno que a veces le podemos decir hasta, alárgame más el tiempo, y el Señor lo hace. El Señor nos ayuda como hacemos mucho más cosas en el tiempo que hubiéramos hecho poquito. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor nos da la habilidad para hacer aquello y el tiempo se nos hace largo porque hicimos tanto en ese lapso de tiempo. Y fíjense que no estoy diciendo locuras, porque en la Biblia está, salud, en la Biblia está que había una lucha muy grande allá en Israel, y estaban peleando ahí, y Josué le dice a la luna, le dice detente luna, y le dice al sol detente, porque no quería que se acabara el día, y no se acabó el día. Entonces sí, el Señor nos alarga el tiempo, el Señor nos da más tiempo para que hagamos lo que tenemos que hacer, pero cuando estamos en comunión con Él, cuando no hemos perdido nuestra comunión con Él, cuando no estamos a merced del maligno, porque eso es lo que pasa, cuando nosotros, como les dije antes, el enemigo anda como león rugente ahí alrededor nuestro, viendo a qué horas nos equivocamos, viendo a qué horas nosotros nos desapartamos de Dios para Él venir a atacarnos. Cuando nosotros no perdonamos, esa es la puerta que Él espera para venir y atraparnos y mantenernos atrapados. Eso es lo que desea. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, no estamos en conexión con Dios, pero el maligno nos tiene atrapados. Por eso es que nos hace tan difícil salir de esa situación. Porque es el maligno el que nos atrapa, el maligno es el que nos encierra y no nos deja salir adelante. En Lucas 15:31 nos dice, entonces dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mire qué tremendo, ¿verdad? Todas las cosas eran del hijo mayor, pero él estaba peleando un becerro. Por el becerro que le habían matado al hermano. Y todo lo que había era de él, todo. Y eso le dice el padre, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual le dice, el padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pues sí, ya se lo había repartido antes, él de generoso se lo había dejado al padre, pero era de él. Pero él estaba tan enojado, tan ofendido, tan lastimado por eso. Y no podía salir adelante, no podía seguir adelante porque estaba tan trabado por lo que su hermano había hecho. Tenemos que aprender a perdonar de la manera apropiada, porque si seguimos pensando que la persona que nos dañó lo hizo a propósito, y es otra de las cosas, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos echándole la culpa es porque me lastimó, porque me dañó, porque es una mala persona, porque esto, porque el otro, pero no estamos pensando que aquella persona también está carente y está necesitada de Dios, que lo que hizo, lo hizo porque no sabía lo que estaba haciendo, porque lo estaba haciendo en ignorancia. ¿Por qué ignorancia? Aun cuando la persona hubiera sabido que lo estaba haciendo a propósito. O sea, le voy a tirar la charola de agua para que se resbale y se caiga. Eso era a propósito, ¿verdad?
pero lo está haciendo en ignorancia. ¿Por qué? Porque la persona no sabe que el daño que le va a venir va a ser más que el que se haga el otro. Esa es la ignorancia que tiene. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando estaba clavado en la cruz y estaban allá echándose suertes en la ropa de Él para ver quién se quedaba con la ropa. Entonces el Señor Jesús los mira y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben que el daño, ellos están creyendo que me están haciendo daño a mí, pero el daño que se están haciendo ellos es más grande, mucho más grande. Y el Señor podía mirar el daño que ellos iban a acarrear, lo que les iba a pasar, y el Señor tenía compasión de ellos. Esa compasión debe de estar en nosotros para aquellos que nos han hecho daño, porque nos hicieron daño y nosotros no podemos resentir y ir hasta donde nosotros lo permitamos, porque nosotros estamos en control de nosotros salir de esa situación y no seguir enganchados con ese daño, ser libres de eso. Eso está en nosotros lo podemos hacer. Pero los que nos hicieron daño, si ellos no se arrepienten, les va a tocar, les va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque ellos hicieron ese daño y nos lo hicieron a nosotros. Y Dios, porque dice la palabra, mía es la venganza, dice Dios el Padre, mía es la venganza, yo pagaré el precio. Y qué tremendo es, ¿qué le puedo hacer yo a alguien que sea tan grande que lo que le puede hacer Dios? Qué tremendo, porque si yo me arriesgara a irle a quitar la vida, yo iba a ir a parar a la cárcel. Pero cuando viene el azote de Dios, Dios le puede quitar la vida en un instante. O le puede mandar una enfermedad, pasar en el hospital por años, o diversas cosas. Yo prefiero que pedir perdón y perdonar al que me haya hecho lo que me haya hecho. Para mí es más grande la necesidad mía de perdonar que de la otra persona, quizás porque no se da cuenta de que necesita el perdón de Dios. Pero para mí la necesidad es más grande de yo perdonar y soltar a esa persona para que esa persona no siga cargándola yo, no siga yo enganchada con ella, no la siga trayendo en mi corazón. Cada vez que me acuerdo, me da ira, me da coraje y me está causando daño. Cada vez que me acuerdo. Entonces, es más importante para mí que yo perdone, porque así voy a ser libre y haga lo que haga la otra persona. Ay, es su cosa. Yo ya no le tengo ningún rencor, es más, siento lástima, no lástima siento compasión, la compasión que viene del Señor Jesucristo. Esa compasión debo de tener por esa persona. Por eso es que dice, ¿verdad?, que tenemos que aprender a perdonar de la manera de soltar a la persona, soltar lo que nos hicieron y bendecirlos y pedirle al Señor que les guarde, les proteja, que les salve y que obre en la vida de ellos para que ellos puedan a lo mejor un día llegar al Señor, conocer al Señor y librarse del castigo eterno que van a tener si no vienen a los pies del Señor. Porque nosotros quizás no hemos concientizado lo horrible que es el infierno. Es un lugar donde nadie quiere ir. Y nosotros hemos jugado tanto con la palabra, ¿verdad? Ay, se va a ir al infierno. Hasta cantos hay que se vaya al infierno, ¿verdad? Y entonces, pero hemos jugado tanto con la palabra que le hemos quitado el valor que tiene. Es una palabra, es un lugar horrible. Imagínese usted, lo hemos visto quizás en la televisión, en los volcanes cuando sueltan esa lava ardiendo, que viene haciendo burbujas, que viene saliendo del volcán haciendo burbujas. Ahora imagínese un mar de esa lava. Y en ese mar cae la persona si no se arrepiente, si no va al Señor. En ese mar puede ir esa persona que recibió ese resentimiento, que se recibió esa ofensa ya, que guardó el resentimiento y no perdonó. Por la única razón de que no perdonó. Aunque haya sido bueno, aunque era injusto lo que le hicieron, pero porque lo guardó y no perdonó como Dios le mandó, puede ir a esa misma lava de infierno igual que el que le hizo daño. Y si le digo algo más, si la persona que hizo el daño se arrepintió y le pidió perdón al Señor, esa persona se salvó. Pero la persona ofendida, la persona lastimada, si se abrazó su dolor, abrazó su odio, su resentimiento, sus deseos de venganza, va a dar allá. En Mateo 5:45 nos dice la palabra del Señor: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover
sobre los justos e injustos. Y en la traducción en lenguaje actual dice, así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que obedecen y de los que desobedecen. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros seamos imitadores de Él, que nosotros nos parezcamos a Él. Porque mire, un hijo no puede parecerse al vecino, tiene que parecerse a su padre, ¿verdad? ¿Cómo se va a parecer? Como antes decían, ¿de quién será este? Será del lechero porque no se parecía al papá. El hijo, póngale como le ponga. Mire, yo tengo 3 hijos varones. Aparte de mi hija, pero ella pues es mujer. Tengo 3 hijos varones. Uno es altote, el otro es mediano y el otro es más bajito. Uno es delgadito, el otro es más llenito y el otro mediano. No se parecen entre sí, pero cuando yo observo a mi hijo mayor, tiene muchas cosas de mi esposo. En muchas cosas se parece a mi esposo. Toda la gente dice, se parece a ti, se parece a ti. Pero cuando yo lo me tiene su caminar, tiene su manera de hacer las cosas, se parece muchísimo a mi esposo. Tiene modales, ¿verdad? De repente hace unos gestos igualito a mi esposo. Y digo yo, ¿cómo te pareces a tu papá, mijito? Y luego miro el mediano, de repente me hace unos gestos y se para igualito a su papá. Y le digo, mijito, ¿cómo te pareces a tu papá? Y el otro día le estaban diciendo otras personas, y dice, ¿verdad que te pareces a tu papá? Y luego le hace, ¿de veras? Y porque él creía que no, ¿verdad? Pero sí. Y el más chico, digo, ay, papacito, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿A quién se van a parecer? Ni modo que se parezcan al vecino, ¿verdad? Se tienen que parecer a su padre. Y se parecen, porque los hijos se parecen. Aunque parezca que no, pero cuando ya van creciendo, van tomando las maneras. Mire, yo veo a mi esposo y parece que estoy viendo a mi suegro. Cuando mi esposo estaba joven no se me hacía que parecía tanto a mi suegro, pero ahora sí. ¿Y a quién se va a parecer? A su papá. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. No quieran parecerse a mi enemigo, que es el diablo. Parezcanse a mí, sean buenos como yo soy bueno. Yo le doy a todos, al bueno y al malo. Así nosotros tenemos que darles perdón al bueno y al malo. Al malo, porque pues allá él con su cosa, ¿verdad? Él un día va a estar delante del Señor y ahí el Señor le va a decir, mira, aquí está la película de tu vida, tú hiciste esto y hiciste lo otro. Aquí está y vas a pagar por esto y por esto y por esto y ese es tu camino. Y al bueno para liberarlo y para que el Señor siga obrando en su vida. Entonces ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? No solo perdonar para que ellos sean liberados, sino perdonar para que nosotros seamos liberados, para que nuestro corazón esté libre de todo resentimiento. Como dijo el Señor Jesucristo, la hora viene y la hora es, pero el maligno no tiene nada en mí. Cuando nosotros nos desligamos de todo resentimiento, el enemigo no tiene lugar para entrar a nuestras vidas. Él no puede venir a estorbarnos ni en nuestra oración, ni en nuestra comunión con Dios, ni en nada de Él, de que nosotros tengamos con Dios. Si nosotros le pedimos esto, el enemigo no puede estar listo a ver cómo nos lo roba. No sé si se han fijado, a veces estamos pidiéndole algo y ya viene, parece que viene y ¡fum! Se deshace, se desvanece, se va por otra parte o no sucede. ¿Por qué? Esos son robos del enemigo, porque había cosas por donde él metiera su mano. Y una de las cosas son el resentimiento. Y por eso es tan importante que nosotros cerremos esa puerta, que nosotros seamos sanados de eso, liberados de eso, para que nosotros podamos servirle al Señor con más alegría, con más gozo. Y cuando levantemos nuestras manos, dice el Señor que Él quiere que levantemos manos limpias, sin ira, sin contiendas. Y una persona que tiene resentimiento no puede levantar manos limpias porque tiene ira, tiene contienda, tiene enojo en su corazón. Y ahí no hay manos limpias, ¿verdad? Nosotros necesitamos manos limpias para levantar delante del Señor. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Yo no quiero que ustedes estén mirando para un lado o para el otro. Mírense ustedes mismos. A mí algo que me gusta hacer es cerrar mis ojos. Porque así, mire, yo digo, si yo no miro a nadie, nadie me mira a mí. Entonces yo por eso siempre cierro mis ojos. Y cuando yo estoy en la alabanza, yo cierro los ojos y nadie me miró. Así que yo siempre aconsejo eso. Cierre los ojos y así nadie lo mira. Es usted solito con Dios. Es su corazón, abriendo su corazón al Creador. Diga conmigo, Padre,
En el nombre de Jesús, yo vengo delante tuya, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu infinita misericordia, por tu bondad. En esta hora, Señor, yo vengo delante de tu presencia, pidiéndote perdón por todo pecado, de pensamiento, de palabra, de obra. Yo te pido perdón, Señor, por todo aquello que no haya sido agradable a ti. Señor, yo te pido perdón si en mi corazón ha habido ofensa. Señor, yo te pido perdón si yo he guardado resentimiento. Si yo he guardado resentimiento desde que yo era pequeñito. Si yo guardé resentimiento en contra de mis padres, en contra de mi papá, en contra de mi mamá, yo te pido perdón. Te pido perdón si guardé resentimiento en contra de mis hermanos. Yo te pido perdón, Señor, si yo miraba que mis papás preferían a mis hermanos y a mí me hacían a un lado. Yo te pido perdón. Perdóname, Señor, por aquellas cosas que permití que entrara a mi corazón. Yo perdono con el perdón que tú me das. Perdono a mi mamá. Perdono a mi papá. Yo vengo en el nombre de Jesús, recibiendo ese perdón. Gracias, Señor, porque tú moriste en aquella cruz para perdonar mi pecado, para perdonarme y librarme de toda maldad. Y con ese perdón que tú me otorgaste, yo vengo perdonando a mi papá por el daño que recibí de parte de él. Perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos, perdono a aquella persona que me lastimó, que me dañó, que me causó daño. Yo la perdono, yo la suelto y la pongo en tus manos para que tú obres en su vida. Precioso Dios, yo te ruego que tú me liberes de todo aquello que ha estado atándome, que ha estado ligándome con esta persona que tanto me dañó, que tanto me lastimó. Yo no quiero seguir con este resentimiento. Yo te lo entrego. Te entrego el odio. Yo te entrego el rencor. Yo te entrego aquellos deseos de venganza, aquellos deseos de que le fuera mal. Yo te los entrego. Me libero en tu nombre bendito, Señor Jesús, por el poder de tu sangre. Yo declaro esas cuerdas que ataban mi corazón, deshechas, desintegradas completamente, desbaratadas. Yo recibo tu sanidad, yo recibo tu amor, yo recibo tu paz, yo recibo la sanidad que tienes para mí. Llena mi corazón con ese amor tuyo, con esa paz que solo puede venir de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, por liberarme. Gracias, Señor. Yo pongo en tus manos toda mi vida, de aquí para adelante. Yo no quiero vivir en el pasado. El pasado es pasado. Yo lo suelto y lo entrego en tus manos. Y te ruego que me des el presente que tú tienes para mí y me prepares para recibir el futuro que tú has preparado para mí. Gracias, Señor. Misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, yo cancelo todo lo que el enemigo quiera traer en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de mi vida, en los míos y lo mío.
En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Amén. Bueno, el Señor es bueno y misericordioso. Él es maravilloso. Respiren a ver.